Bienvenidos, manitas. En este vídeo empiezo dando un paseo por el campo. Vamos a necesitar recoger flores secas para el trabajo de hoy. Nos sirve cualquier tipo de flor, cualquier ramita que encontréis y vamos a intentar recolectar flores con distintas formas y texturas. Si no tenéis posibilidad de dar un paseíto por el campo, que vivís en la ciudad, pues también os serviría acercaros a algún jardín. Y ahora ya, vámonos a la mesa de trabajo, que empezamos. Pues ya tengo aquí todo listo lo que voy a necesitar para hacer estos platitos con una decoración muy natural. Podemos darles distintas formas. Yo tengo aquí estos dos platitos hechos y un pequeño cuenco y utilizarlos como portaobjetos, portavelas, posavasos, quemadores de incienso. Depende de la forma que le demos, le podemos dar distintos usos. Para comida ya os digo que no sirven, pero como decoración no me digáis que no quedan bonitos. Y esto es lo único que vamos a necesitar: las flores y ramitas que hemos recolectado en el campo, pasta de modelar desecado al aire, un barniz y distintos colores de pinturas acrílicas. Estos productos los podéis encontrar en la web con idea de manualidades y labores. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces y recordad que tenéis un descuento del 5% para vuestra primera compra aplicando el cupón Amparo la Cruz. Lo primero que tenemos que hacer es coger una porción de pasta y extenderla. El grosor que le voy a dar es de medio centímetro más o menos. Vamos a cortar la forma deseada. Podemos ayudarnos de unos platos, unos vasos, bandejas o incluso cortarlas a ojo. Cuando trabajamos con este tipo de pasta que se seca al aire, el sobrante tenemos que ir con cuidado para que no se nos seque. Yo tengo costumbre de coger una toallita húmeda y envolverlo en ella. Mientras tanto, sigo trabajando. Lo siguiente ya va a ser coger nuestras ramas o flores y colocarlas en la superficie. Yo voy a coger estas ramitas de pino, las colocamos en la disposición que más nos guste, sujetamos con la mano para que no se nos muevan y un rodillo vamos a ejercer una ligera presión. No vamos a presionar demasiado porque no queremos deformar nuestra pieza. También podríais hacerlo al revés, marcar primero las hojas y después darle la forma, pero yo prefiero hacerlo así. Una vez presionado, retiramos nuestras ramitas. Ahora vamos a pulir los bordes. Cogemos la pieza con cuidado de que no se nos deforme y mojándonos los dedos en un poquito de agua vamos a redondear todos los bordes. El mismo plato que hemos utilizado para cortar el círculo voy a utilizarlo para darle forma. Vamos a colocarlo con cuidadito y terminamos de redondear el borde. Una vez esto lo vamos a dejar secar muy bien. De esta misma manera podemos hacerlos más grandes o más pequeños. Otra idea que os propongo es forrar un frasco de cristal o una lata para formar un cubilete o un pequeño jarrón. Como veis, este no le he quitado ni restos de la cola y etiqueta que tenía, no va a ser necesario, y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarle una capita finita de cola blanca. Pasta extendida lo suficiente para rodear el frasco y la vamos colocando. Y le vamos dando forma. Cortamos el sobrante y con nuestros dedos y agua vamos a ir fundiendo el principio y el final de la pasta. No os tiene que quedar perfecto, ya que estamos haciendo una decoración que es rústica. La base no se la voy a cubrir. Podéis cubrir hasta la rosca
o no. Yo no lo voy a cubrir, después la decoraré con un poquito de cuerda y cortamos el sobrante. Y lo siguiente, pues hacer lo mismo que con el plato. Vamos a ir cogiendo nuestras ramitas y marcándolas. Y si se nos queda alguna parte de la planta que está demasiado seca y se ha desprendido, pues con unas pinzas lo vamos quitando con cuidadito. Para hacer un quemador de incienso, muy sencillo, una pieza alargada y que yo no he pulido los bordes porque quiero que quede desigual. Cogemos nuestras plantitas y volvemos a hacer lo mismo, presionamos. Y ahora aquí la parte de arriba voy a enrollarlo un pelín. Y aquí le vamos a hacer el orificio para poner el incienso, el palito de incienso. Y ya estaría listo. Dejamos secar estas 3 piezas de un día para otro, mucho mejor. Y seguimos con el trabajo. Pasamos ya a darle color. Esta es la gama de colores que yo estoy utilizando. Un marrón chocolate, un verde alga, púrpura, blanco sáhara, marrón óxido y mostaza. Estas son las piezas que os mostré al principio y ya he avanzado pintando el frasco y el quemador de incienso. Ahora vamos a pasar a darle color a estas otras 2 piezas, el platito que me visteis hacer, y con un poquito de pasta que me sobraba hice este posavasos. Lo bueno de este trabajo es que no es necesario saber modelar. Si os fijáis, los bordes son irregulares y también he dejado que se noten las imperfecciones. Fijaros en este platillo que aquí no ha quedado liso, por la parte de atrás hay distintas marcas en la pasta y creo que esto le da un puntito a este trabajo. Así que si no sabéis modelar, este trabajo lo podéis hacer perfectamente. El primer color que voy a aplicar por toda la pieza es el blanco sáhara. Como estáis viendo, no le he aplicado ningún tipo de imprimación a la pieza, directamente con la pintura. Pero si lo preferís, podéis aplicársela, dejar secar y después comenzáis a pintar. Como lo estoy haciendo yo, lo único que al no taparle el poro a la pieza, a la pasta, voy a utilizar un pelín más de pintura, pero como son piezas pequeñas tampoco me importa. Una vez ya lo tenemos seco, pasamos a darle el siguiente color. Voy a utilizar marrón óxido y voy a hacerlo con una aguada. Pondremos un par de gotitas de pintura que vamos a rebajar con bastante agua. Y lo aplicamos por toda la superficie. Una vez ya lo tenemos así, vamos a ir por partes para que no se nos seque. Con una toallita húmeda de bebé vamos a retirar el exceso, intentando que se nos quede la mayor carga de pintura en el relieve. Bueno, en el relieve no, en las hendiduras. Y así vamos a ir haciendo toda la pieza.
Y ahora pasamos a darle los toques de color. Para envejecerlo, un poquito de marrón chocolate a pincel seco. Lo podríais dejar así si lo preferís y ya pasaríais a barnizarlo, o le damos esos toques de color en las flores. Color púrpura, verde alga y mostaza. Un poquito de agua en cada color. Con un pincel delgadito, dando toquecitos y con poquita pintura. Es preferible ir añadiendo color a pasarnos. Ya tenemos la pintura aplicada, pues con una toallita empapamos el resto, pero sin arrastrar. Tener en cuenta que la pintura cuando está húmeda queda más clarita. Una vez se seca, oscurece. Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Una vez seca la pintura, pasamos ya a barnizarlas. Yo ya tengo un poquito adelantado y tenéis tres opciones. Podéis utilizar barniz en acabado mate, no importa que sea spray o a pincel, eso es lo de menos. El acabado es lo que os quiero comentar. Puede ser acabado mate, acabado satinado o acabado brillo. Las primeras piezas que os mostré, estas las barnicé en acabado mate. Ya veis cómo quedan. Estas otras les estoy utilizando acabado satinado. Yo soy más de mate y entonces pasar directamente al brillo me cuesta un poco. Así que me quedo en el punto intermedio. Utilizo el satinado. Y esta pieza en concreto, que va a ser mi posavasos, a esta le voy a aplicar 3 capas. Al resto, 2. Dejaremos secar entre capa y capa y ya os muestro con más detalle. Pues este es el resultado. Piezas rústicas y con un toque natural. Podemos hacerlas de distintos tamaños, formas y diferente utilidad, como portaobjetos, portavelas, quemadores de incienso, posavasos, cubiletes y muchísimas más ideas, con materiales fáciles de conseguir y sin necesidad de ser ningunos expertos modelando. Si os ha gustado, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo con amigos. Es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.